Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo partidas de este torneo online New In Chess Classic que comenzó hace 3 días y hoy es el último día de los preliminares. De los 16 grandes maestros, 8 pasarán a los cuartos de final mañana y en esta ocasión vamos a traer una partida muy interesante de la ronda número 11 entre Nakamura y el gran maestro británico Jones. Aquí comentar que a través de la página de Chess24, como siempre, pues de momento se está jugando la ronda número 14, solo ha terminado Magnus Carlsen contra Wesley So, que han hecho tablas, y los demás jugadores, como veis, pues llevan 13 partidas jugadas, y aquí los que a priori pues pueden pasar a cuartos de final están Nakamura, Lequain Liem, Madmeyarov, Alireza Firuza, Radjabov, Aronian y en décima posición el Leinier Domínguez, que se está jugando el pase en esta penúltima ronda y en la siguiente. Por lo tanto, muy interesante. Vamos a meter rápidamente esta partida y un momentito que cuadro. Y Nakamura con piezas blancas sale con E4 y Wayne Jones responde con la siciliana con C5, caballo F3, D6, continúa la partida y tras D4 primeros cambios. C por D4, caballo por D4, todo es estándar, se ha jugado miles de veces. Caballo F6 ataca al peón D4 y tras caballo C3 para defenderlo se juega nuevamente, como en el vídeo anterior que os había traído, este G6 con la variante del dragón. Alfil E3, jugada de desarrollo, las blancas van a llevar esta dama a D2 y una vez que las negras fiancheten y enroquen, pues pueden atacar este punto de H6. Esto es una de las tácticas por parte de las blancas. Vamos a ver qué es lo que acontece. Alfil G7, F3 reforzando el peón de E4 y tras caballo C6, jugadas de desarrollo, viene este dama D2 como comentábamos. Por un lado las negras enrocan en corto, Wayne Jones, y aquí Nakamura enroca en largo. Por lo tanto tenemos enroques enfrentados y tras este D5 rompiendo en el centro, la partida continúa con estos cambios. E por D5, caballo por E5, por D5, perdón, y tras caballo por C6 se juega este B por C6. Se está defendiendo en 2 ocasiones, tanto con la dama y el peón, a este caballo instalado en D5, no obstante está atacado hasta en 3 ocasiones. Aquí Nakamura juega este alfil D4 para eliminar el alfil de casillas negras, como ocurría también en la partida que vimos anteriormente por parte de Magnus Carlsen, y tras este movimiento podría haber jugado Nakamura o las blancas esta posición, caballo por D5 siguiendo una de las líneas, C por D5 y aquí incluso capturar con la dama ganando un peón. Aquí de todas formas las negras podrían capturar o jugar este torre B8, muy interesante la línea en el que estarían tocando el punto de B2 tanto torre y alfil. No obstante, aquí única para mantener por parte de las blancas ligera ventaja, pues deberían jugar este B3. En caso de capturar la dama en D8 cometerían un error, ya que primero estaría esta jugada alfil por B2 jaque y tras el rey retirarse a B1, ya que si se retira a D2 las negras recuperan la dama perdida dando un jaque, aunque aquí es verdad que también hay un jaque a la descubierta. Por lo tanto vamos a seguir o a ver esta línea rápidamente. Tras este rey B1, alfil en D4 con jaque a la descubierta, como decimos, el rey no puede venir a A1 ya que está controlado por el alfil, por lo tanto volviendo a C1 hay un nuevo jaque, alfil por E3 con jaque. Aquí las blancas se cubren con la dama ya que de todas formas la iban a perder y tras alfil por D2 jaque, las blancas pueden capturar tanto con la torre como con el rey, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera están mejor en esta posición las negras, siempre siguiendo la línea que hemos marcado del módulo. No obstante, aquí Nakamura, como decimos, juega hasta alfil D4 enfrentando los alfiles y tras alfil por dama por D4 y la partida continúa con este dama B6. Nuevamente, o en esta ocasión se enfrentan, mejor dicho, las damas, aunque aquí tras este movimiento
Nakamura juega este caballo A4, tiene a la dama defendida, también ataca a la dama de B6 y aquí decide a Wayne Jones retirar su dama a C7. Quizás en caso de capturar en D4 y tras este torre por D4, la línea podría haber continuado por parte de las negras con un E5 atacando a la torre y la torre se tendría que haber retirado a D2. No obstante, en esta posición tienen ligera ventaja las blancas. Y aquí Wayne Jones decide no entrar en esta línea y retira su dama a C7. La partida continúa con C4 atacando al caballo, este se retira a F4, como vemos está defendido por la dama, y tras jugarse un G3 con nuevo ataque sobre el caballo, primero se decide jugar este 5, se está atacando a la dama como vemos, y aquí quizás en caso de seguir una de las líneas y retirar el caballo a E6 atacando a la dama, esta podría retirarse a E3 y seguir con esta línea. Se podría jugar un C5, H4 por parte de las blancas con la idea de jugar un H5 y aunque de alguna manera toman cierta ventaja en la posición las blancas, luego recuperan las negras. Puede seguir esta línea con un caballo D4 y tras venir este H5 vendría un caballo F5 con ataque sobre la dama. Esta dama puede capturar en C5, como vemos está defendido la dama por el caballo en caso de que las negras capturen con su dama en C5 y tras hacerlo incluso en esta línea pues podríamos llegar a esta posición en el que primero se juega un caballo por G3, se está atacando alfil y a torre y tras retirarse la torre por ejemplo a H2 pues las negras acaban capturando en H5. Por lo tanto tendrían un peón de ventaja y tendrían o contarían con ligera ventaja las negras. No obstante, en esta línea, lógicamente, pues hay diferentes sublíneas, por decirlo de alguna manera, y en esta posición Wayne Jones decide jugar este 5, no retira el caballo, lógicamente se tiene que retirar la dama, esta se retira a D6, Nakamura con la idea de cambiar las damas y finalmente se acepta el cambio, dama por D6, torre por D6, y es ahora cuando el caballo se retira a E6 y la partida continúa con este alfil de 3. Finalmente Nakamura también desarrolla su alfil de casillas blancas, torre de 8 enfrentando torres y se cambian las torres en dicha casilla. Caballo por D8, torre E1 también tomando presencia la torre de H1 por parte de Nakamura, se está atacando al peón de E5 y tras este movimiento se juega F6 para defenderlo. En la posición o la partida continúa con este F4, lógicamente las negras no pueden capturar ya que estarían perdiendo la partida, se permitiría este torre E8 con jaque y tras el rey retirarse pues de momento ya habrían perdido una pieza y con ello la partida. Por lo tanto, tras este F4 que hemos visto, se juega caballo F7, también defendiendo el peón de E5, y tras este movimiento se juega alfil E4. Quizás aquí las blancas, si jugasen este F por E5, permitiría a las negras capturar con el caballo, se está atacando al alfil, también a este peón, y de alguna manera pues las blancas han permitido activar a las negras el caballo y de alguna manera están, bueno, pues muy igualada la posición, pero quizás han perdido cierta ventaja que podían tener hasta el momento. Por lo tanto, Nakamura tras este movimiento juega alfil E4, ataca al peón de C6 y tras alfil D7 para defenderlo aprovecha para jugar este caballo C5 y retirar o tocar al menos este alfil. Con el afán las negras de defender el alfil, este se retira a E8 y esta es una imprecisión que Nakamura va a aprovechar un momentito, que aprovecha a continuación. Siguiendo con las líneas del módulo, se recomienda jugar este alfil o llevarlo a F5, a G4 o incluso a H3, que son jugadas que aunque, por ejemplo, llevar el alfil a F5 se doblan peones, tras alfil por IG por F5, pues es mejor o menos mala esa jugada que retirar el alfil a E8. Vamos a llegar a esta posición, seguimos con la partida y aquí Nakamura decide jugar o decide retrasar este alfil
y llevarlo a G2 manteniéndolo en la diagonal. Podríamos pensar en jugar aquí un B3 por parte de las blancas para conectar peones, pero esto permitiría a las negras jugar seguramente este F5 y si se retira el alfil, o aunque no se retire F3 y se lleve a otra casilla más o como G2, pues las negras podrían jugar este E4, tendrían un peón pasado de alguna manera peligroso. No obstante, durante toda esta partida hay bastante igualdad hasta que deja de haberla. De momento Nakamura juega este alfil, lo lleva a G2, torre de 8, activando finalmente también Wawin Jones esta torre y llevándola a la última fila, y por parte de Naka juega este rey C2, torre de 6, y tras alfil H3, cambiando de diagonal al alfil de casillas blancas, se juega este rey G7. Rey C3 controla prácticamente junto con la torre pues cualquier entrada por parte de la torre negra, y en esta posición se juega H5 ganando un poquito de espacio por parte de las negras, caballo D3, y como vemos este movimiento es muy importante, está apoyado por el rey para atacar el punto D5. Es en este momento en el que Nakamura va a ganar un peón y con ello prácticamente la partida, ya que en cuanto a peones en el flanco de dama hay un 3 contra 2, pero de alguna manera pues está equilibrado con el 4 contra 3 que tienen en el flanco de rey las negras. Por lo tanto, tras estos movimientos se juega en la posición un G5 y es ahora cuando Naka ataca y captura en E5, F por E5 y tras caballo por E5 es cuando gana este peón y posteriormente pasa todo al flanco de dama. Aquí en las negras continúan con este G4, quizás podrían haber capturado el caballo en E5, aunque tras la recaptura por parte de la torre pues nada habría cambiado. Ya la ventaja la mantienen las blancas. También se está atacado este peón de G4, esto no pasa en la partida, sino que primero Wawin Jones ataca el alfil de Naka en H3, Naka aprovecha para capturar en F7 y tras alfil por F7 solo ahora es cuando quita este alfil y lo lleva a G2. Perdón, la partida continúa con este alfil G6, torre E2 y tras jugarse este A5 también, bueno, activando o llevando al peón, adelantándolo y llevándolo a casillas negras o manteniéndolo en casillas negras, Nakamura juega este torre D2, sabedor que tiene un 3 contra 2 en cuanto a peones, pues ahora hay que, la posición hay que intentar matarla, ¿no? Hay que intentar quitarse de cuantas más piezas mejor. Por lo tanto, tras estos movimientos, tras este torre D2, se cambian torres y ahora solo queda cambiar peones y avanzar el peón que tiene de ventaja. Por lo tanto, en esta posición se juega C5, rey C3 y tras rey F6 ya Nakamura está preparado para jugar este A3 y posteriormente este B4, rey E5 por parte del jugador de negras, B4 y tras los cambios A por B4 se cambian todos los peones, finalmente se captura en B4 por parte del rey y aquí aunque se acerca el rey a D4 poco pueden hacer. La posición continúa, o la partida, mejor dicho, con C5, alfil E8, aunque esta casilla está defendida por parte del alfil de G2 y se avanza a C6. Ya las negras pierden el alfil o la pieza, por lo tanto, ahora vamos a ver cómo el rey de Nakamura va por las casillas negras o en caso de que tuviese que utilizar el alfil en algún momento, aunque prácticamente no va a ser necesario. La partida continúa con rey E3, rey C3, rey F2, llegando a la base de los peones en H2 y empezar a capturar, o al menos un peón, y tras rey D4, la partida continúa con este rey G1, rey E3, rey por H2 y como vemos Nakamura llega a defender su peón de G3, aunque ahora es verdad que no se puede equivocar. Aquí, en caso de que las negras jugasen, que no pasa en la partida, este H4 no puede ser, ya que directamente te capturan G por H4, este peón te va a coronar y al final el alfil en G2 va a terminar con el peón pasado de las negras. Por lo tanto, esto no es una posibilidad para Wawin Jones. Juega este rey H3 y tras alfil
D7 abandonan las negras, ya que aquí hay una única jugada para mantenerse con vida tras este H4 o no perder la ventaja y ganar la partida, mejor dicho, para las blancas. Las negras podrían jugar, por ejemplo, aquí un H4 y tras este movimiento, lógicamente, no hay que capturar, ya que estás perdiendo el peón y con ello la posibilidad de ganar la partida. Y aquí el alfil tiene que dar un jaque primero, este peón no puede ser capturado y tras retirarse el rey a G2 o H2 es cuando las blancas capturan en H4 y ya el peón es imparable. Otra opción para las negras, que tampoco podría ser, es retirar el rey a H2, por ejemplo, pero aquí nuevamente el alfil captura en G4 y tras esta recaptura, pues las blancas terminarían coronando y ganando la partida. Por lo tanto, Nakamura suma un nuevo punto en esta ronda número 11. Está clasificado junto a Magnus Carlsen, que van los dos en cabeza, como hemos visto, a falta de 2 rondas. Y vamos a ver si traemos alguna partida más. Un saludo y vamos hablando. Chao.